Secretaría General de Comunicación de la Presidencia. 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 Entre las autoridades del gobierno, encabezado por el presidente Lenín Moreno y los representantes de las organizaciones sociales y movimientos indígenas. Damos paso de inmediato al lugar donde se lleva este momento los diálogos. Grandes desafíos que estamos viviendo y juntos buscar con sabiduría las soluciones apropiadas. Que las decisiones que tomen respondan a las aspiraciones de todos los ecuatorianos y particularmente de los sectores marginados, tanto de los campesinos como de los indígenas. Para conseguir la paz se necesita valor, mucho más que para hacer la guerra. Iniciemos este diálogo con un minuto de silencio en memoria de todas las personas que han perdido la vida en estos días de violencia. Bienvenidos a esta mesa de escucha y negociación. Cuenten con nuestro incondicional apoyo. Seamos valientes, apostemos por la paz. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todas y con todos, estimado señor presidente, estimados y estimadas líderes, lideresas de los movimientos indígenas ecuatorianos, Monseñor Cabrera, estimados representantes de las funciones del Estado, estimados representantes de los medios de comunicación, señoras, señores, colegas, todos, señoras y señores. Quisiera en primer lugar felicitar la voluntad de diálogo, la voluntad de paz, la voluntad de reconciliación. El Ecuador ha sufrido muchísimo esos últimos días y ya llegó el momento de la reconciliación, el momento de ir reconstruyendo un camino de paz y dejar atrás la violencia, dejar atrás el odio. Eso es la mano tendida y les felicito por esta mano tendida. Quisiera expresar mis condolencias y solidaridad con las familias de las
personas que han fallecido en esta crisis, a sus seres queridos, a todas las personas que han sufrido de una forma u otra. Les invito en esta mesa a ir buscando los puntos que nos unen y no seguir insistiendo en los puntos que nos dividen. El Ecuador, un país que amo profundamente, es un país de paz, es un país de hermanos, de hermanas, es un símbolo en el mundo. Y en este mundo, este momento, todos los ojos están dirigidos hacia el Ecuador. Todo el país está mirando en este preciso momento esta mesa. Y lo que quiere escuchar el país y el mundo es paz, reconciliación. Ha habido hechos difíciles, durísimos, pero ya es el momento de ir tendiendo esta mano y aceptando la mano del otro. Con esas breves palabras instalamos la mesa y si nos permiten dar algunas reglas básicas de moderación para esta mesa y seguimos adelante con las palabras. Nidia, por favor. Muchas gracias, Arnau. Muy buenas tardes con todos, con todas, señor presidente, autoridades de los pueblos y nacionalidades, autoridades del Estado Nacional. Lo que tenemos aquí son solamente unos elementos facilitadores del diálogo para que sea más fácil, fluya, sea más rápido y sea concreto. Lo primero que les vamos a solicitar es que se pida la palabra y la palabra va a ser dada por turnos. Empezará el señor presidente y después vamos con los pueblos y nacionalidades, el Estado, los pueblos, nacionalidades y el Estado. La palabra la dará nuestro representante, nuestro coordinador residente. Yo apoyaré para ir tomando los turnos para que estemos todos en la misma página. Pedimos a las personas que están como observadores, como observadoras, por favor, silencio y no intervenir. La idea es que los observadores y las observadoras puedan cumplir con su trabajo de veedores, garantizar que el diálogo esté dándose en las mejores condiciones. Por eso solicitamos que, para que mejor cumplan su papel, no intervengan. Quienes intervendrán son las personas que están en la mesa. Y, por supuesto, un impulsor para el diálogo, la escucha abierta y activa. Cada parte tiene ya su posición. La idea es que ahora escuchemos con mucha atención la posición de la otra parte. Y con esto iniciaríamos. Esperamos que esté todo claro. Si hay alguna duda, durante la intervención se puede hacer. Y una última cosa, les rogamos que hablemos máximo 5 minutos. Habrán turnos en los que se puede seguir tomando la palabra. La idea es que vayamos al punto de la negociación que ustedes planteen. Muchísimas gracias. Buena suerte. Muchísimas gracias, Nidia. Señor presidente, ¿quiere empezar? Sí, claro. Bueno, buenas tardes a todos. Hermanos indígenas, siempre los he tratado con respeto y con cariño. Jamás he proferido un insulto contra ustedes. Nunca los he tratado con desprecio. Desde que fui alfabetizador voluntario en Pesillo, aprendí a quererlos, aprendí a respetarlos, aprendí a respetar su forma de pensar. Por eso ahora tengo preocupación realmente de que las decisiones que se hayan tomado se hayan concebido como que no están destinadas precisamente a favorecer a los más pobres, a los más postergados, a los más indefensos de la patria. Por eso quiero únicamente manifestar. El día de ayer indiqué que esperaba que en conjunto podamos analizar, revisar, llegar a conclusiones y que esas conclusiones, por supuesto, van a ser incluidas en el nuevo decreto que sustituya al anterior, que lo mejore, que lo perfeccione, que todo esté direccionado, vuelvo a recalcar, a estabilizar el país, a estabilizar las cuentas fiscales del país que andan deterioradas, por supuesto, y que nosotros de esa forma las recibimos y que hemos tratado permanentemente de mejorarlas y de dar confianza
a nivel nacional e internacional, pero fundamentalmente estén direccionadas a solucionar los problemas de los más pobres y por fin, después de tantos ofrecimientos, de tantos gobiernos, llegar al ansiado desarrollo y progreso del campo, que es lo que todos necesitamos. Este mensaje va fundamentalmente para todos los hermanos campesinos de la patria. Tengo una preocupación, sí, se los digo con toda sinceridad. Tengo una preocupación y creo que debo agradecerles y felicitarles a ustedes por haberse desprendido definitivamente de aquellos que se quisieron enancar en una protesta justa de ustedes, se quisieron enancar y generar el caos y la situación terrible que ha alcanzado el país. Ustedes no son así. Nunca los he conocido en el plano de la gente que ha salido a violentar las calles, que ha salido a violentar la integridad de la gente y que ha salido a dañar nuestras hermosas ciudades patrimoniales. Ustedes no lo han hecho nunca y ustedes no son responsables de lo que ha pasado en estos días. Lo son, eso sí, lo son, y qué bueno que hayan decidido separarlos, extirparlos, como un cáncer maligno. Están allí los correístas que quieren volver y que perfectamente saben que el momento en que inician los juicios no es casualidad. Este jueves debían haber iniciado el juicio a los correístas. Este jueves no es casualidad, queridos compañeros, que ellos hayan salido a sembrar el caos, a convertir casi en una situación apocalíptica el sitio por donde pasaban. No es casualidad. No es casualidad tampoco que el sistema que hayan utilizado es un sistema que de casualidad también utiliza las FARC en Colombia. La guerra de guerrillas. No es casualidad tampoco que estén inmersos acá personas extranjeras que ingresaron, auspiciadas seguramente por un gobierno mercenario, tiránico, atabiliario, extranjero que perfectamente está identificado. No es casualidad. No es casualidad tampoco que acá estén también dineros del narcotráfico. Dineros del narcotráfico porque saben perfectamente que la decisión tomada por el presidente de la República, porque yo he recibido la información del equipo económico, pero quien ha tomado la decisión soy yo. Y soy yo el que tengo a la final que receptar aquellas conclusiones a las que lleguen ustedes y poder transformarlo en algo que realmente sea positivo para ustedes, consensuado con ustedes. No puede ser posible, bajo ninguna circunstancia, que no se haya bien interpretada la intención. La intención precisamente fue esa, el dedicar, y desde el principio lo dijimos, desde el inicio lo dijimos, propiciar el desarrollo tan ansiado de nuestro campo. Por fin, regresar los ojos al campo, como ha sido una promesa permanente, secular, de los gobiernos y que nosotros queremos convertirlo en una feliz realidad. No es coincidencia, digo, que esté la gente del narcotráfico inmersa acá, porque saben perfectamente que mediante el costo de la gasolina disminuían sus costos en frontera para poder transformar la coca, para poder transformar las hojas de coca en la cocaína que tanto daño hace a nuestros niños, nuestros jóvenes en el país y en el mundo. Vuelvo a recalcar, en forma particular, sugiero que se establezcan comisiones para que de forma inmediata empiecen a trabajar, y vuelvo a recalcar también que los temas que se traten, las condiciones a las que se lleguen, se conviertan en acuerdos que se transformen en, vuelvo a recalcar, un nuevo decreto perfeccionado que permita canalizar los recursos precisamente hacia quienes más lo necesitan. No hagamos el juego a quienes dejaron despedazando el país. No hagamos el juego a quienes jamás los trataron con respeto. No hagamos de juego a quienes les dijeron que eran corruptos, que las dirigencias indígenas eran corruptas.
aquellos que les quitaron inclusive su casa, que yo la devolví, aquellos que les quitaron la educación intercultural bilingüe, que yo la devolví, aquellos que les quitaron las escuelas comunitarias y los centros médicos comunitarios, que estamos empeñados en devolverlos precisamente con los recursos que genere la medida. De eso se trata. De eso se trata, compañeros. De eso se trata. Si todo eso hace que yo merezca el odio, pues es decisión únicamente de ustedes. Vuelvo a recalcar, mi propuesta es generar estas comisiones de diálogo que de la forma más rápida posible, con gente de buena fe, como entiendo que somos todos los que estamos acá, generen las nuevas condiciones que, por supuesto, después de la revisión, después del análisis del decreto, y que podamos mejorarlo, sustanciarlo, renovarlo, convertirlo en algo que realmente sea de utilidad para el desarrollo del Ecuador. Yo creo que por mí es más suficiente. Si es que es necesario, luego tomaré nuevamente la palabra, señor. Pero... Muchas gracias, señor presidente. Señor Jaime Vargas. Presidente. Bueno, hemos tenido un inconveniente a nivel técnico. Ya en breve se retomará la señal de este encuentro, de la reunión que mantiene el presidente de la República y los representantes de distintas funciones del Estado con la dirigencia del movimiento indígena, encabezado por el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Jaime Vargas, quien también se encuentra. Escuchemos, mientras tanto, el audio de la reunión, audio Lenín que Moreno, sí contamos. presidente de la República del Ecuador. Señores representantes de los poderes del Estado, No contamos este momento con la señal. Estamos a la espera de restablecer esta señal de audio y video que ya contamos. para los pueblos y nacionalidades importante, primero, empezar diciendo, los pueblos y nacionalidades siempre hemos sido hombres de bien, solidarios, dignos, y somos los constructores de este Estado, somos los que hemos planteado al Ecuador de construir un verdadero Estado plurinacional, un Estado de derecho, un Estado donde exista libertades de expresión, de pensamiento, de organización, libertad para todos los hombres y mujeres del Ecuador, y lo cual creo hasta este momento no se ha cumplido el objetivo fundamental, el objetivo de un Estado plurinacional. Señor presidente, creo los presidentes, cuando no funciona el equipo de trabajo, creo el que paga es el presidente. Cuando el equipo no funciona, la cabeza no puede funcionar. Y cuando hubo un primer encuentro el 11 de diciembre del 2017, señor presidente, me acuerdo clarito cuando yo dije, señor presidente, tienes ministros que no te funcionan, tienes ministros que no planifican, tienes ministros que no tienen interés de construir su propuesta de gobierno. Tienes ministros que no planifican de acuerdo a las realidades de nuestras comunidades, de nuestros pueblos, de nuestra gente. Y eso creo que no se ha cumplido. Y es por eso quiero este momento permitirme leer el sentimiento de mi pueblo.
Primero, señor presidente, sí estoy indignado de todo lo que ha pasado. Y me duele el corazón. Pero voy a hablar con valentía y con coraje, saludarle a nombre de mis 15 nacionalidades y 18 pueblos del Ecuador. Primero, agradecer al país por la solidaridad, por el compromiso, por la unidad y por el acompañamiento, sin condiciones, al movimiento indígena y a los movimientos sociales en estas jornadas de resistencia en busca de la libertad. Agradecimiento al pueblo de Quito, Luz de América, y el reconocimiento al pueblo quiteño por todo su apoyo en estas jornadas de resistencia. También agradecer a todas las bases de mi movimiento indígena a nivel nacional, a la organización FEINE, FENOCIN, UNORCAC, y a las organizaciones de trabajadores ALFUT, a los transportistas y a las organizaciones de mujeres, esas mujeres valientes que han salido a las calles con sus hijos cargados a defender su derecho, a las organizaciones barriales, a las organizaciones de comerciantes, a los estudiantes, a los jóvenes, que hoy cientos y miles de jóvenes no tienen la oportunidad de ingresar libremente a las universidades, a los hermanos del pueblo montubio, afroecuatoriano, a los campesinos, a los sectores de las universidades Católica de Quito, Universidad Salesiana Politécnica Nacional, Universidad Andina, Universidad Central del Ecuador. Gracias a esas universidades, quienes han sido uno de los aliados que siempre han trabajado en fortalecer a nuestras organizaciones. Y a las organizaciones sociales y ciudadanos de todo el país que apoyaron esta movilización, arriesgando sus vidas por defender al pueblo ecuatoriano. Y un agradecimiento especial a los jóvenes, a esos jóvenes valientes que hicieron el cordón humanitario para proteger a su pueblo en los momentos más dramáticos y violentos, y que estuvieron todo este tiempo en la primera fila o en la línea de la resistencia. Es una medida que golpea a los estratos más pobres de la población, porque sus gastos en transporte y en canasta básica se incrementan de tal manera que los llevan directamente hacia la miseria. Es una medida que no genera ningún beneficio social, más bien genera injusticia social, y no tiene ninguna relación con el plan de desarrollo toda una vida del gobierno nacional, señor presidente. Es una medida que no tiene ninguna coherencia fiscal porque se adopta el mes de octubre, cuando se tiene que presentar a la Asamblea Nacional la nueva proforma fiscal. Es una medida que ha provocado una convulsión social y una pérdida millonaria para todos los sectores económicos productivos de nuestro país. Es una medida que no tiene ninguna relación con la dolarización de la economía, como irresponsablemente lo afirmó el vicepresidente de la República. Por todo ello, pedimos la derogatoria de este decreto 883 y le solicitamos al presidente de la República que respete el ordenamiento jurídico vigente. Existen leyes fiscales
que deben ser respetadas. Existen normas constitucionales que deben ser respetadas. La improvisación de la política económica nos ha llevado como país a este estado de convulsión nacional. Pedimos, señor presidente, que antes que el gobierno nacional envíe a la Asamblea las reformas legales anunciadas, la Corte Constitucional del Ecuador realice el respectivo control de constitucionalidad de estas medidas. Le pedimos, señor presidente, que actúe conforme al artículo 147 de la Constitución, que establece la obligación de respetar y hacer respetar la Constitución. Nuestra posición siempre ha sido de diálogo. Por eso estamos aquí, a instancias nuestras. La transigencia, la tudez le están haciendo mucho daño al país. Señor presidente, demuestre que usted es una persona de diálogo. Y por fuera de todo, demuestre que está pasando en el país, somos millones los que ahora le pedimos que apueste por la paz, por la estabilidad, por la recuperación del país. Derrogue este decreto 883 y busquemos juntos ese horizonte de prosperidad, justicia social, equidad, paz social, el buen vivir, suma causa. Peguir Pujustin, ahora la decisión de recuperar la patria está en sus manos, señor presidente. Señor presidente, tenemos bajo nuestra responsabilidad la dignidad de un país que nos reconoce como su legítimo interlocutor. No vamos a negociar esa dignidad. No vamos a negociar nuestros caídos. Esperamos que hoy se encuentre una solución definitiva y duradera. Si eso no se cumple, seguiremos, señor presidente, firmes y unidos y con el compromiso inclaudicable de defender a nuestro pueblo. Y estamos dispuestos a realizar todos los sacrificios posibles. Y si así, ya quedar nuestra vida, lo haremos. No dude de eso, señor presidente. Los pueblos y nacionalidades, señor presidente, estamos dispuestos de construir y trabajar de manera conjunta. Tomar decisiones de manera participativa, incluyente, solidaria, para que este país se transforme, un verdadero país de libertades. Señor presidente, si así se da, pues quisiera lamentar de todo lo que hayamos dicho. Señor presidente, en calidad de presidente y gobierno de mi pueblo, de los pueblos y nacionalidades, con mis propios ojos he visto morir a mi gente, a mi pueblo, a mis jóvenes, a mis líderes. Eso sí me ha indignado. Y con lágrimas hemos dicho, tenemos que unir fuerzas para seguir luchando. Si en verdad hay esa voluntad de decir de que somos gobiernos de todos, tenemos que ser gobiernos de todos. Esperamos que no se repita y sentimos como que continúa. Antes nos dijeron la patria era de todos. Hoy nos dicen gobierno de todos. Tenemos que ser ese gobierno.
Señor presidente, el buen gobierno es el que escucha al pueblo. Es el que respeta y respalda al pueblo. El buen gobierno es el que defiende a su pueblo, no los intereses de los transnacionales. Y hoy se ve y se siente clarito, señor presidente, que la derecha está administrándole el país y el Fondo Monetario Internacional. Y es por eso, señor presidente, estamos aquí. Estoy con todos mis presidentes de las nacionalidades. Hemos hecho todo el esfuerzo posible. Claro, se ha dicho de que allá son los terroristas, pero creo esos jóvenes también están siendo engañados, también están siendo manipulados. Con esto termino, señor presidente. Ayer nos dijeron que cerrar vías, tomarse las instalaciones, era terrorismo. La señora Rivadeneira, la expresidenta de la Asamblea Nacional, señor Virgilio Hernández, señor Serrano, por cerrar vías, nos declararon terroristas, saboteadores, nos mandaron a la cárcel, nos persiguieron, tuvimos que abandonar a nuestras familias y vivir lejos, 1 año, 2 años, y eso es lo que hemos vivido. Y hoy esa gente demuestran de que son salvadores del país y hemos rechazado. Y hemos dicho a todas las funciones del Estado, la Fiscalía, a ellos tienen que seguir los militares, los policías, no a estos indígenas que con dignidad y con frente en alto defendemos nuestra patria. Los shuar, los achuar, los quichuas, los indígenas, defendimos en Cenepa, en Alto Cenepa, en Cordillera del Cóndor, derramamos nuestra sangre, recuperamos territorios, pero los malos gobiernos entregaron esos territorios donde derramamos la sangre, señor presidente. Eso nos indigna, pero estamos aquí, señor presidente. Los indígenas nos gusta hablar fuerte y después, si hay que darnos la mano y gritar la libertad de este país, buscamos construir y recuperar la paz de nuestro Estado y de nuestras familias ecuatorianas. Nuquete, muchas gracias, Yupechani. Muchísimas gracias, señor Jaime Vargas. Quisiera, antes de dar de nuevo la palabra, recoger las coincidencias de las dos intervenciones. Esta mesa es una victoria. Esta mesa, estar aquí sentados todos, es una victoria. Y de aquí lo que espera el país es que salgan acuerdos, que salga paz, reconciliación, que miremos adelante como pueblo unido. En ese sentido, quisiera retomar 2 elementos que veo de convergencia. De un lado, el señor presidente propuso la creación de una comisión. De inmediato, sugeriría que esta comisión no dure más de 48 horas porque el tiempo apremia y el pueblo está esperando resultados ya. Nada más que 48 horas con una comisión compuesto, ojalá puedan aceptar esta proposición, contrapropuesta, o digamos, como moderador, de 2 representantes de cada parte. Es solamente una sugerencia, pero 48 horas. El señor presidente decía, retomó sus palabras, un acuerdo, generar un acuerdo para un nuevo decreto perfeccionado que permita direccionar los recursos a los que más necesitan. Y retomando las palabras del señor Vargas,
decía que la medida, o sea, el decreto actual, es una medida que no tiene beneficio social. Ahí veo en sus dos intervenciones un punto de conexión. Y yo creo que si las partes podrían aceptar ahora mismo, ante los ojos del país, la creación de esta comisión y darle un plazo muy corto para que se haya emitido un nuevo decreto, sería una gran victoria de esta mesa y de todas las partes. Hay la propuesta también por parte del señor Vargas de que las reformas que se vienen tengan primero un control constitucional antes de ir a la Asamblea. O sea, las dos partes han hecho ya propuestas concretas. El señor presidente me estaba diciendo que quería tener una reacción. Entonces le doy la palabra, señor presidente. Gracias. Gracias, Arnoldo. Bueno, en la primera intervención hice el saludo a los hermanos indígenas. Por supuesto, mi saludo más afectuoso a quienes hacen las funciones de control del Estado, a los compañeros ministros, a queridas personas que han intervenido en este proceso de iniciar el diálogo, como el señor rector de la Universidad Central, distinguido y querido maestro, porque lo fue cuando fui estudiante universitario, a todos quienes están aquí presentes, a los medios de comunicación. Únicamente para argumentar por qué se firmó ese decreto. En primer lugar, recibí la información acerca de todos los rubros que componían ese subsidio a la gasolina extra y al diésel. Yo había manifestado que soy un hombre de principios, lo he sido toda mi vida. Toda la vida he sido un hombre de principios. Jamás he faltado a mi palabra. Creo que ustedes recordarán, porque recorrí junto con la misión Manuel Espejo el Ecuador entero, peinándolo, haciendo la misión más exitosa que ha habido jamás de servicio a aquellos olvidados de entre los olvidados de la patria. Dije que soy un hombre de principios y me ratifico en ello. Si el subsidio de la gasolina está siendo destinado a que las personas que trafican y se enriquecen inmoralmente del tráfico del diésel y la gasolina por cualquier medio, por mar o por tierra, están enriqueciéndose indebidamente de un dinero que debería estar destinado, que debería tener otra direccionalidad. Me opongo a que eso pase. Me opongo a que eso pase. Si es que los más ricos del Ecuador están enriqueciéndose más utilizando el diésel y la gasolina, me opongo a que eso pase. Pero por supuesto, jamás ha sido la intención afectar a los sectores más desposeídos. De ninguna manera. ¿Por qué habría de hacerlo? Precisamente por eso, cuando se emitió el decreto, se manifestó que se iba a empezar un gran programa de desarrollo del agro, además de las compensaciones necesarias para que nadie se vea afectado, que los más pobres no se vean afectados, que los ricos, que los narcotraficantes, que los traficantes de diésel, que los traficantes de gasolina se vean afectados, pues me alegro, porque está dentro de mis principios. Pero que no se afecten los más pobres. Es por eso que he aceptado el diálogo. Es por eso que he aceptado el diálogo. Y si es que alguno de ustedes se ha referido en términos despectivos a mí, jamás le voy a contestar con los mismos términos. No está en mi forma de ser. No soy así. Vuelvo a recalcar, yo soy un hombre de principios. Y como uno de los principios es el diálogo, es la concertación, es el llegar a acuerdos, el conversar, el interesarse en la forma de ser del otro para tratar lo mejor de sus conceptos y tratar de imbuir lo mejor de nuestros conceptos para formar uno solo, porque eso es lo que tenemos que ser los ecuatorianos, uno solo, un solo concepto que tiene que ser básicamente el de justicia, el de equidad y el de cumplimiento de la ley. Para eso existe la ley.
Es por eso que he aceptado el diálogo, porque el diálogo ha sido la tónica de mi gobierno. Y porque mediante el diálogo, inclusive, el señor vicepresidente ha estado recogiendo las opiniones de todos, absolutamente de todos. Cuando Jaime manifiesta que no se pone en peligro la dolarización, yo digo que sí se pone en peligro la dolarización, pero claro está, no es cuestión de que yo lo diga o que Jaime lo diga, es cuestión de convencernos mutuamente de lo contrario. Para eso hay la práctica, porque ninguna teoría adquiere terrenalidad. Ninguna teoría es importante si es que en la práctica no se demuestra que es verdad, que es aplicable, pero sobre todo que esa práctica es aplicable en beneficio de quienes más lo necesitan. Y de eso es lo que entiendo va a conversar la comisión. De eso va a conversar la comisión. Lo que no quiero dar bajo ninguna circunstancia satisfacción, y con los que no voy a conversar ni un solo momento, que quede bien claro, es con los correístas que se robaron la patria, con los correístas que los bastardearon a ustedes, con los correístas que les quisieron quitar inclusive las organizaciones sociales a las cuales yo firmé un decreto de que se devuelva el ejercicio de las organizaciones sociales. Vuelvo a recalcar, no es que esté sacándoles en cara, bajo ninguna circunstancia, pero más se demoraron ustedes en solicitarme que se devuelva la casa que yo en devolvérsela. ¿Fue así o no fue así, compañero Vargas? ¿Verdad que fue así? Estamos componiendo la educación intercultural bilingüe. Y cuando pensamos en la devolución del edificio de UNASUR, de esa malhadada UNASUR, que lo único que intentó es imponer una ideología, una única ideología, sin permitir ni siquiera el diálogo, ni la conversación, ni el acuerdo, apenas vimos la posibilidad de salir de esa malhadada UNASUR, dije, la universidad indígena debe estar allí. La universidad indígena debe estar allí. No debe ser porque les tengo desprecio, ni porque les tengo odio, pues. Pero sí es necesario, creo yo, y en eso no cejaré. No cejaré, porque en principios entiendo que ustedes tampoco cejarán. Y el principio de ustedes es el bienestar de sus pueblos. Y está bien. Y está bien porque es un principio que los tenemos todos. Pero lo que no cejaré es que ese dinero se lo sigan llevando los ricos, los narcotraficantes y los traficantes de diésel y gasolina. En eso no cederé. En eso no cederé. Veamos la fórmula. Allí yo veo distinguidos intelectuales, economistas que los acompañan y me alegro mucho porque pueden ser parte de ese diálogo. Veamos la fórmula. ¿Cómo logramos que ese dinero vaya a manos de los más pobres? ¿Y quiénes son los más pobres? Los campesinos de la patria, pues. Algunos me dicen, es que están en las ciudades. Sí, porque tuvieron que emigrar por las condiciones del campo que no permitían el desarrollo humano que ellos requerían, que ellos necesitaban, que ellos exigían y que ellos soñaban. Vuelvo a recalcar, en los principios no claudicaré. En los principios, en ese principio del cual les he conversado, no claudicaré. De lo otro, por favor, de no afectar a los más pobres de la patria, abierto completamente. De que esos recursos vayan para los más pobres de la patria, abierto completamente. Ustedes han dicho, y yo me alegro de corazón, de que esto no vaya en bonificaciones, que no vaya en bonos, de acuerdo, que vaya en proyectos, en proyectos macro, medianos y microproyectos que ayuden a desarrollar el campo, que sean proyectos de riego, que sean proyectos de provisión, de maquinaria, de equipos, de insumos, de herbicidas, de pesticidas, de fungicidas, de semillas, de abonos que permitan desarrollar el campo. En eso sí, verdaderamente, yo creo que estamos completamente de acuerdo y creo que, además, no solamente que estamos de acuerdo, sino que la comisión va a encontrar rápidamente los puntos para poder convertirlo en una feliz realidad. Yo también agradezco a todos aquellos que han apoyado el proyecto porque lo han entendido de manera diferente.
No digo ni mejor ni peor, lo han entendido de manera diferente, que es un proyecto, que es un decreto que estaba destinado a mejorar las condiciones del país. Agradezco a todos ellos, queridos amigos también, y por supuesto, doy un abrazo fraterno a todos los ecuatorianos. Agradezco a los negociadores. Agradezco a los negociadores que han hecho un excelente trabajo, porque precisamente de eso se trata. Precisamente se trata de reencontrar aquello que en algún momento, por obvias circunstancias, ha sido separado y que no debe estar separado jamás. De los pueblos indefensos de la patria con su gobierno. Gracias. Gracias, señor presidente. Como tuvo una réplica, entonces le doy la oportunidad al señor Vargas de poder responder. Hay otras solicitudes después de palabras, muchas, entonces por favor sean breves en sus intervenciones. Repito, sería muy importante que en este espacio se podamos confirmar la creación de la comisión. Eso urge, estamos ante los ojos de la nación. Sería muy importante que esta propuesta se pueda confirmar. Señor Vargas, por favor, tiene la palabra. Muchas gracias. Creo que es importante recalcar algunos puntos importantes. Señor presidente, se han violado muchos derechos humanos, no el artículo 98 de la Constitución, sobre el derecho a la resistencia. Yo creo que eso tenemos que analizar también, ¿no? Hemos propuesto una agenda de diálogo al gobierno nacional bajo los siguientes puntos, ¿no? O sea, ha habido un proceso importante. Pedimos, ¿no? Sí sabemos de que hay problemas fiscales. Por ello pedimos se conforme una auditoría a los costos que le signifiquen al país la ley de fomento productivo y su respectiva reforma por parte de la Asamblea Nacional. Pedimos a la Corte Constitucional que ejerza el respectivo control de constitucionalidad a todas las medidas económicas y las leyes que el presidente pretenda llevar adelante. Pedimos que el gobierno nacional transparente los acuerdos, señor presidente, los acuerdos a los que llegó con el Fondo Monetario Internacional. También, señor presidente, ha habido una convulsión social, entendemos, y el irrespeto a los derechos humanos, la violencia desmedida contra el pueblo y el terrorismo de Estado se representa, ¿no? O sea, yo creo que aquí sus ministros no midieron, nunca analizaron para tomar decisiones, como es la ministra hoy Interior y ahora de Gobierno y su ministro de Defensa. Así es que, si en verdad queremos paz, señor presidente, es un pedido no del movimiento indígena. Hoy no estamos hablando con el movimiento indígena, señor presidente. La CONAIE se ha construido y se ha hecho ver de que la CONAIE busca construir un verdadero Estado plurinacional y por eso estamos entre todas las organizaciones sociales. Como un gesto de paz social, al país pedimos, señor presidente, esperamos no estar fuera de la decisión tuya, pedimos su inmediata separación de estos dos ministros. Creo también, señor presidente, es verdad que sí, ahí está la educación intercultural. Sus ministros nunca han medido los procesos que tienen que avanzar. Hoy, la educación intercultural bilingüe, de lo que acaba de manifestar, no hemos avanzado ni mínimo. Todavía se sigue manipulando desde el Estado ecuatoriano, señor presidente.
todavía no tenemos autonomía como habíamos hablado, señor presidente. Usted dijo públicamente, aquí les entrego mediante el decreto 445, está en sus manos, hermanos de los pueblos y nacionalidades, pero todavía está en manos de la actual ministra y de los viceministros. Todavía no se ha avanzado en tema de educación superior la universidad. Eso quiere decir, con esto termino, eso quiere decir que tiene ministros que no tienen voluntad política. 2 años de diálogo, señor ministro. 1 año teníamos medio acercamiento, 2018. Todo este 2019 no hemos dialogado ni hemos tenido acercamiento ni reuniones de trabajo para avanzar el diálogo con ninguno de los ministros, señor presidente. Tiene ministros vagos que no hacen nada por la patria y le hacen quedar mal, señor presidente. Nunca contestan los celulares y hoy en este evento importante, ahí sí cada minuto, cada segundo, cada 10 segundos hemos tenido llamadas. Y lo conocen. Y a los que he dicho están aquí. Eso ha sido uno de los problemas, señor presidente. 2 años de diálogo, no hemos avanzado. UNASUR, no hemos avanzado ni 1 milímetro. Los ministros han dicho, no sé, que el presidente creo que se emocionó y dijo esto, y así es que no sé, queda en las manos del presidente. Así lo han dicho, señor presidente, y le digo aquí en la cadena nacional, y el pueblo ecuatoriano está escuchando. El pueblo ecuatoriano está escuchando, señor presidente. Señor presidente, es por eso, creo es importante decirnos y decir la verdad, lo que siente el pueblo, porque también tengo atrás un pueblo que también me presiona. ¿Qué están dialogando? ¿Qué está haciendo? ¿Qué mismo están dando? ¿Cuánto te daría el gobierno? No sé qué será de eso, de decir cuánto dan. Pero nuestra firmeza siempre ha sido defender nuestros derechos. Como dije, tenemos dignidad para decirlo. Creo, señor presidente, con eso termino, si en verdad quiere seguir construyendo los sueños de nuestro país y de nuestro pueblo, de los 16 millones de ecuatorianos, cambie la estructura de todo el país. Hay hombres, jóvenes, profesionales, dispuestos a construir esta sociedad. Hombres, profesionales, mujeres, jóvenes, indígenas, no indígenas, afros, montubios, profesionales. A ese nivel, señor presidente, hemos vivido durante 2 años y creo la causa de eso. Y pues hoy estamos viviendo esta crisis social. Así es que también están mis presidentes de las 3 regiones, está la CONAIS, está la CONFEñae, dueño del petróleo, yo digo siempre, la Amazonía, dueño del petróleo. Sí, aunque Nebot nos dijo de que teníamos que ir a vivir en el páramo, aquí estamos los dueños del territorio, dueños del petróleo. Y ni así no tenemos ni una calle de 4 carriles como tiene Quito, Guayaquil. Así es que hay que pensar y analizar y tomar mejores decisiones. No quite. Señor Vargas, había solicitado el tema de la comisión, si podría responder sobre el tema de su disponibilidad o no al tema de la creación de una comisión para la revisión, porque después tenemos que seguir avanzando y muchas solicitudes de palabra. Solamente Mire, tocar este punto. Sí, muy breve, nuestra decisión. Aquí no venimos para conformar comisiones, para trabajar. El pedido del país, esto no es pedido del movimiento indígena. El pedido del país es la derogatoria del decreto 883. Si este momento
se decide, el país se tranquiliza totalmente en todos los territorios del país. Muchas gracias. Gracias. Vamos a dar una palabra alterna, pero por favor, Nanidia. Vamos a empezar a dar la palabra de manera alterna a las organizaciones de los pueblos y nacionalidades indígenas y a las autoridades del Estado ecuatoriano de manera turnada. Primero habla una persona de este lado de la mesa, luego una persona del otro lado de la mesa, y les vamos a pedir que seamos lo más concretos posibles, lo más concretas posible. Como hemos culminado aquí, a este lado de la mesa, vamos a empezar por este lado de la mesa. El señor coordinador residente dará la palabra al presidente y que por favor que la persona que va a hablar se identifique. Y de manera breve, por favor. Soy Cristian Cruz, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Señor presidente, hermanos indígenas, valoro mucho la postura del día de hoy. El pueblo necesita paz y necesita autoridades sabias y desprendidas. Y creo que el día de hoy, como decía nuestro delegado de las Naciones Unidas, ya el pueblo está ganando. Quiero apelar a la sensibilidad de todos ustedes para que el día de hoy podamos tomar decisiones acertadas, consensuadas y con sabiduría. No podemos darnos de lujo de cometer errores de buena fe, peor de mala fe. Tengamos consciente que estamos aquí de manera efímera. Quiere decir, estamos por corto tiempo como seres humanos. Y quiero valorar toda la energía y todo el entusiasmo que están poniendo, tanto el gobierno nacional cuanto los hermanos indígenas, que durante estos días he tenido una serie de conversaciones tratando de conciliar y de tratar de cristalizar lo que estamos haciendo ahora. Es momento de tomar las decisiones con tranquilidad. Les invito profundamente al gobierno nacional y a los hermanos indígenas a que consensuemos dentro de los equipos que tenemos ahora la oportunidad. Tengamos claro que cada problema es una oportunidad disfrazada y como ecuatorianos tenemos la oportunidad de estar unidos. Encontremos fuerza en la adversidad. El país pide paz y esa paz se está inaugurando el día de hoy. Quiero agradecerles por esta invitación al gobierno nacional y a los hermanos indígenas, porque este es el diálogo, este es el momento de construir, este es el momento de consensuar. Y si tienen la necesidad de tomar una decisión en función de pedir unos 5 o 10 minutos de pausa antes de poder emitir un pronunciamiento oficial, hagámoslo con desprendimiento, con sabiduría, por favor. Y apelo a la sensibilidad de usted, señor presidente. Aplaudo esta gestión, así como aplaudo la gestión y el alto a la violencia de parte de esas marchas, que el país necesita ahora tranquilidad. Muchísimas gracias. Perdón, señor presidente. Solamente una intervención muy corta de este lado y después el señor presidente pidió la palabra. Por favor. Ecuatorianos, queridos amigos de pueblos y nacionalidades, estimados compañeros de diferentes pueblos. Eustaquio Toala, presidente de FEINE Nacional, que representamos en las 18 provincias del Ecuador. Como iglesias indígenas evangélicas, históricamente hemos sido luchadores y guerreros, pero siempre llevando la paz en el pecho y en la frente. Señor presidente, muy buenas tardes, señores ministros, público. Queremos decir lo siguiente: el pueblo que esperamos en Quito, en todo alrededor del Ejido, pedimos pronta actuación sobre el decreto 883. Señor presidente, estamos a 12 días de paralización en el Ecuador. Hay pérdida. Señor presidente, usted es humano y nosotros somos humanos. No podemos aquí estar enfrentando frente a frente. Esta tarde, esta noche, se puede marcar una tarde, una noche de historia, pero para primar la paz tiene que haber la justicia. Los pueblos y nacionalidades pedimos la pronta derogatoria de 883. Ese es el punto que aquí la tienen.
hemos venido con paz y estamos para proclamar la paz juntos. Aquí no hay 2 estados, 3 estados, es un solo estado. Busquemos alternativas, pero no 48 horas. Creo que ya estamos 12 días. He sido bueno en primer inicio del día de declarar este asunto, pero hoy está muy tarde. Nuestra gente, nuestros representados, espera. Aquí está la esperanza que puede marcar, señor presidente. No podemos seguir viendo mujeres, hombres, que ya más de 5 días higiénicamente estamos pasando un momento duro. Esto tiene que ganar la paz. Esto tiene que haber comprensión. Manejemos lenguaje. Bajemos tono, señor presidente. No podemos estar aquí como en la guerra declarada, ni un paso atrás. El diálogo permite dar pasos positivos. Indígenas evangélicos del Ecuador, llamamos a la paz, pero topemos profundamente el tema del decreto 883. Luego las cosas pueden venir por la añadidura. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. ¿Es un diálogo directo con el presidente? ¿Cómo no? Muchas gracias. Yo entiendo las motivaciones. Espacio dispuesto por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia. Aquello que afecte a los más pobres de la patria. Pero en lo que es principios, poner mi puesto adelante, jamás. El puesto ha estado siempre allí. Nunca he puesto delante una situación personal antes que mis principios. Se los dije, se los comuniqué cuáles son mis principios. Así como el momento en que este pueblo decidió sancionar al corrupto Correa, a los corruptos que se llevaron la patria, como principio, jamás claudicamos en aquello. Vuelvo a recalcar, compañeros, vuelvo a proponer, no sé si Naciones Unidas conversará con ustedes, los mediadores conversarán con ustedes para ver la posibilidad de que esta comisión se forme y que lo más rápidamente posible nos dé sus conclusiones, y yo aceptaré, por supuesto, las conclusiones, porque esas conclusiones entiendo yo que son acuerdos, porque una cosa es el diálogo, otra cosa son los acuerdos. Gracias, señor presidente. Leonidas, seguimos el principio de alternancia. Hay muchos pedidos de llamada, pido un poco de paciencia. Estimados compañeras y compañeros, pueblo del Ecuador, nosotros creemos que vamos a ser absolutamente responsables. En este momento, para bajar los niveles de violencia que enfrenta el Ecuador, queda únicamente en la responsabilidad del presidente de la República. Nosotros queremos ser absolutamente claros. Me parece un acto irresponsable creer que es un acto vandálico de la gente o de los correístas. No estamos viendo bien, no estamos viendo con objetividad.
Nosotros mismos nos sorprendemos la cantidad de gente. No creo que Correa en este momento tenga la capacidad de mover aquello. Estamos dando mucho crédito, compañeros, a una posibilidad. En consecuencia, querer en este momento tapar una realidad es también un acto de irresponsabilidad. Lo decimos con respeto, lógicamente, porque en una mesa de diálogo necesitamos, en este caso, sobre las diferencias, refutarnos. Siguiente tema. ¿Qué más violento es cuando estás dormido? Antes de día ponías $20 en tu tractorcito que ibas a trabajar. Al siguiente día despiertas, tienes que poner $45 en tu tractorcito. Esos $45 que te servía para mandar a tu niño a la escuela, ahora ya no la tienes. ¿Qué más violento puede ser un acto en este sentido? No es posible. Si yo tengo 3 hijos que mandaba ese recurso, tengo que poner gasolina, tengo que poner diésel al 123%. Ese es un acto violento. Y reacción de aquello es lo que en este momento el pueblo ecuatoriano está manifestando. Por ello nosotros hemos dicho, queremos garantizar la paz. Y la paz va a depender. Y no estamos diciendo, señor presidente, que no revisemos. En este momento, si queremos la paz, es derogar. Derogar, ¿y qué podemos conversar? Nosotros no soy economista, pero mínimamente. Cuando se ha puesto este criterio que se va a dejar en juego el tema de la dolarización, estamos mintiendo. Lo que tenemos entendido, hemos revisado, la oferta monetaria en el Ecuador en este mes es de $54 mil millones. Decimos, ¿cuánto está en juego en este momento? En este momento, son 1.300 millones en el año. Si dividimos para los 12 meses, es $100 millones. $100 millones es apenas 0.2% de todo el conjunto de la dolarización. Entonces, no creo que el tema de los subsidios ponga en duda el tema de la estabilidad de la dolarización. Nosotros creemos que se está mal utilizando. No sé si para un análisis así realmente necesitamos tener a profundidad. ¿Qué más decimos? ¿Qué podemos discutir después de estos? Que se derogue. Discutamos, efectivamente, estamos con estas dos cuestiones que ha planteado el señor presidente. Si es que vemos que el combustible está siendo utilizado por los ricos para lo que sea, para cualquier actividad económica, entonces agreguemos un impuesto más a los que tienen más. No es posible que en el último año se haya ganado más de $500 millones un sector y el resto del pueblo no haya ganado nada. Entonces creemos que se tiene que focalizar en dónde está concentrado la plata y con ello creemos que podemos recuperar mucho más de esos $100 millones que se da un grano de arena a todo el sistema económico que mueve en este país. Y para finalizar, señores, creemos que sí se debe racionalizar los subsidios, hay que objetivizar los subsidios. Pero en este momento eso no va a traer la calma al Ecuador. Y quiero finalizar diciendo, ahora se ha querido confundir con actos vandálicos o con actos delincuenciales. Sí exigimos que todos los que en este momento han caído en la cárcel, están heridos, sí tiene que ser una responsabilidad del Estado ecuatoriano. Por ello nosotros de manera pública lo hemos dicho. Los ministros que están dirigiendo la fuerza pública no son garantía. Yo de verdad, desde el 98 he estado en procesos de movilización, pero nunca hemos visto un nivel de violencia brutal como lo que se está viendo en estos días. Por ello, proponemos, señor presidente, ¿de dónde podemos sacar la plata? Usted sabiamente lo dijo, hemos identificado en los 10 años de despilfarro del Estado, se había identificado en más de $70 mil millones en despilfarro. ¿Qué estamos proponiendo? Se debía pasar la ley que incaute los bienes que hicieron rico gracias a la corrupción, se incaute los bienes. Con solo recuperar el 50% estaríamos garantizando 20 años de subsidio. Por favor, es una cuestión lógica. Asimismo, con la ley de fomento productivo se condonó más de $4.500 millones, donde sí, la clase media y baja sí se beneficiaron. Pero si vamos a ver cuáles fueron los grupos económicos que se beneficiaron, fue en una gran cantidad de recursos económicos que seguramente alcanzaba mínimamente para 3 años. ¿Qué más podemos hacer? Se puede.
renegociar con la telefonía celular, se puede renegociar en el tema del petróleo, con que ahorremos $1. Los que están intermediando en este negocio tendríamos para garantizar esos subsidios que en este momento están en discusión en el país. Además de eso, ¿qué decimos? Se debe, mínimamente demos un mensaje de ética y de moral. Eliminemos los subsidios, en este caso los sueldos vitalicios. El Ecuador aplaudirá estas cuestiones que realmente va a permitir generar algo de recursos. Se debe generar. No es posible, el Ecuador necesita $2.000 millones para gasto corriente. Pero voy a terminar, pero en este sentido, no creo que equipara los $100 millones que realmente beneficia a todo el sistema económico. Por ello decimos, en el momento que incrementó el precio a los combustibles, incrementó el pasaje, incrementó todo, y nuestras papas, nuestras habas, simplemente sin observar por el Estado. Por ello exigimos que de manera, con toda la responsabilidad de parte a parte, necesitamos derogar y sentar, eso sí, desde mañana, y repensemos en este sentido todo el modelo económico para que no siga cargando sobre los hombros de los ecuatorianos, sobre todo de la clase media y clase pobre. Por ello yo saludo al Ecuador, tenemos que estar unidos, aquí nadie quiere la guerra, pero necesitamos resolver estos temas ya. Y eso depende de quién está comandando en el Ecuador, señor presidente de la República. Muchas gracias. Muchas gracias. Hemos escuchado propuestas de todas las partes. Yo sé que hay muchos pedidos de intervención. Veo que hay temas que se están acercando, pero todavía no tenemos un acuerdo. Sugeriría a las partes que hagamos un receso de 15 minutos para que puedan hablar de cada lado con sus asesores para ver si llegamos a un acuerdo. Como mediador es la propuesta que hago. Pediría a los medios que salgan para que tengamos 15 minutos de receso para que las partes puedan conversar. Por favor. Falta la FENOCIN. Pero tendríamos que escuchar por el turno, por las reglas del juego, una intervención. Por el orden era, me parece, sí, Pablo Celi, el Contralor, y después escuchamos la FENOCIN y haríamos un receso de 15 minutos para poder que las partes puedan analizar y conversar los varios puntos que ya han estado colocados sobre la mesa. Señor Celi, por favor. Breves, por Señor favor. presidente, queridos y respetados dirigentes del Movimiento Nacional de Nacionalidades Indígenas del país, como presidente de la Función de Transparencia y Control Social, concurro a este diálogo aceptando la invitación de las dos voluntades que deben confluir con responsabilidad nacional a enfrentar como una sola la situación que vive el país. El movimiento indígena expresa una vigorosa voluntad social y el gobierno nacional expresa una decidida voluntad política. Tenemos, por lo tanto, en la mesa a los dos actores que están en plena capacidad para resolver la problemática que el país vive con gran expectativa y resolverla para generar un reencuentro nacional que cuide las condiciones económicas y políticas de una democracia con derechos sociales. Por esto, yo quiero partir del planteamiento que hizo el mediador de las Naciones Unidas al concluir la primera exposición del señor presidente y la primera exposición del presidente de la CONAIE. Y creo que ahí debemos reconocer dos aspectos muy importantes que el país necesita oír. Primero, que las dos voluntades que están sentadas en esta mesa reconocen a este diálogo como el espacio de resolución de este conflicto.
Esto es muy importante para el país. Y segundo, que en el espacio de resolución de este conflicto, que es este diálogo, se avance, como lo ha planteado en su exposición inicial el señor presidente de la República, a formular un nuevo decreto. Planteadas estos dos puntos de acuerdo, el diálogo como este diálogo y no otro, como el espacio para resolver un conflicto que el país necesita ver resuelto. Y segundo, para resolver este conflicto, partir del planteamiento inicial del señor presidente de acordar un nuevo acuerdo. Los mecanismos para implementar esto supondrán un trabajo técnico, por supuesto, un trabajo incluso jurídico, y para eso pueden haber mecanismos como comisiones, pero las decisiones políticas que el país necesita oír son las dos: diálogo resolutivo y un nuevo acuerdo que recoja este sentido de un compromiso del Estado con las organizaciones sociales. Muchas gracias. Muchísimas gracias. El señor Abelardo Granda, de Fenocin, por favor, y después hacemos este receso de 15 minutos. Ya las partes están de acuerdo. Señor, por favor, tiene la palabra usted. Señor presidente. Señor presidente, señores ministros, compañeros luchadores de estos momentos difíciles que vive nuestro país. Realmente nosotros pues agradecemos en primer lugar a quienes gestaron esta reunión, pero de esta reunión, como organización nacional y sus regionales, nosotros queremos tener respuestas positivas. No queremos que la comisión vaya a divagar cosas que no tienen nada que ver con el problema. Señor presidente de la República, nosotros, que yo sepa exactamente como organización, los principios son para nosotros, compañeros, Amaquilla, Amashua, Amayuya. Y en la Constitución también se expresa. Justamente no dice subir la gasolina como principio general del Estado para subir la calidad y el costo de vida de nuestros ecuatorianos. Señor presidente, por favor, sea condoliente con nuestra gente. Ayúdenos a solucionar. Ya dijo mis compañeros, nuestros hermanos indígenas viven 12 días a medio comer, sin un aseo, criticados. Pero compañeros, ¿y las muertes quién paga? ¿Dónde está el principio de responsabilidad, señor presidente, para recuperar la vida? Yo puedo recuperar a través de un decreto al país, pero no la vida. Por eso, señor presidente, nosotros, a nombre de Imbabura, de ese pueblo aguerrido, pedimos de favor especial que se respete, compañeros, la calidad de vida. Al subir la gasolina no subió, señor presidente, el favor a los indígenas. Más bien nosotros vamos a pagar la factura en los pasajes. Más bien nosotros vamos a pagar la factura en rebajar los alimentos de todos los días para nuestros hijos. Ya no vamos a poder comprar un esfero ni siquiera bueno. Entonces, señor presidente, póngase a pensar. Cierto es, la derecha económica nos atacó, señor presidente. Nos dijo que nosotros, que nos quedemos en el páramo. No van a poder ver eso, porque nosotros somos generadores y motor productivo que alimentamos a las grandes ciudades, a las grandes urbes. Entonces, los acuerdos de la Fenocin, señor presidente, es derogar el decreto 883, derogatoria del estado de excepción, respetando el derecho a la resistencia de las comunidades indígenas. Libertad de los detenidos. Señor presidente, por favor, está un niño, está un menor de edad en la prisión solo por estar acompañando a su padre. No es justo, señor presidente. Por favor, y asimismo, compañeros, no nos
sometamos al Fondo Monetario Internacional, no nos vendiendo al Ecuador, señor presidente, con el debido respeto. De la misma manera somos voceros del magisterio ecuatoriano. Cierto es, señor presidente, cierto es que los ministros trabajan en escritorio, no descienden la información, no conversan con el pueblo, pero sí les llevan a su escritorio conversado, resuelto, hecho con el pueblo, con la participación, jamás. Por eso, compañeros de las diferentes organizaciones, señor presidente, con el respeto más profundo hacia usted, señor presidente, todavía usted está gobernando con los rezagos del correísmo. Si no, recorra las provincias de Imbabura, rectores correístas, gobernadores de Avanza, ahora gobernadores de su movimiento político. Y así, ¿cómo vamos a entendernos? ¿A quién vamos a tener confianza? ¿Dónde está esa confianza, señor presidente? Queremos que nos dé confianza desde su cabeza. Queremos que nos dé confianza para poder nosotros regresar a nuestras comunidades. Queremos trabajar, que nuestros hijos vayan ya desde el lunes a clase, señor presidente. Y si es posible desde, tal vez ya que comiencen a hacer sus deberes y preparen, señor presidente, y sus madres se pongan también con alegría a recibir que este movimiento indígena no ha sido solamente venir a pasear en Quito, no ha sido solamente, compañeros, a desperdiciar el tiempo, sino hemos tenido el lujo y ese orgullo de conversar con el señor presidente Lenín Moreno y ha sabido escuchar al pueblo ecuatoriano. Señor presidente y pueblo ecuatoriano, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su intervención. Antes de hacer el receso, vamos a dar, como han respetado el tiempo, vamos a poder dar una palabra más del lado del Estado, en este caso del gobierno, que ha solicitado también la palabra, y una palabra más del lado de los movimientos. Richard Martínez, tienes la palabra. Y luego hacemos un receso de 15 minutos. Muchas gracias a las Naciones Unidas por este acompañamiento. Un saludo, señor presidente. Un saludo a las autoridades del Estado, a los compañeros del gabinete y a los representantes de las comunidades indígenas. Un saludo también al país. Decía, me parece que el compañero Isa, relacionado a que hemos perdido 12 días, efectivamente, 12 días que pasan sin acuerdos con un país que está perdiendo su actividad económica. Y el Ecuador no puede seguir perdiendo. Es por eso que el planteamiento del señor presidente de la República busca llegar a un consenso. Si el decreto se deroga, señor presidente, usted lo ha señalado bien, el día de mañana quienes van a estar favorecidos de estos de manera inmediata son los contrabandistas y los más ricos. Es por eso que el objetivo es revisar, mejorar ese decreto, para evitar que estos efectos que ustedes han anticipado, que pueden afectar a las personas más vulnerables, efectivamente lo hagan. Y existen alternativas, por supuesto, pero lo que no puede suceder, queridos amigos, es que sigamos beneficiando a estas mafias, que sigamos beneficiando a las personas que más tienen. Y tampoco puede suceder que el decreto afecte a los más pobres. Por eso la apertura al diálogo, para buscar un punto de encuentro. He escuchado algunos ejemplos, pero también hay otros que nos permiten salir de la generalidad donde las personas afectadas evidentemente están viendo una realidad con la cual nosotros nos solidarizamos. He escuchado algunos ejemplos que afectan a su día a día, por supuesto. Eso no puede suceder y estamos dispuestos a encontrar formas para que aquello no suceda. Pero también pongamos un ejemplo de un vehículo, cualquiera que en este momento tiene el uso en la ciudad, en Quito, que está utilizando y consumiendo gasolina extra. Una persona que conduce un vehículo de $40,000, que no utiliza servicio público. ¿Es acaso justo, me pregunto yo, es acaso justo que los ecuatorianos le subsidiemos a esa persona? Yo, como ecuatoriano, no puedo aceptar un subsidio de la gasolina extra, porque ese dólar que se subsidia, amigos, es justamente el dólar que le quitamos a las personas y a los jóvenes, Jaime, que hoy no pueden ir a la universidad. A esos jóvenes les estamos quitando la oportunidad de que el Estado
pueda financiar de manera sostenida ese gasto, esa inversión. Yo no estoy de acuerdo como ecuatoriano en que le financiemos la gasolina extra a las personas que tienen vehículo y que conducen en la ciudad. Es esa realidad, entonces, señor presidente, en la que tenemos que encontrar objetivamente, y yo sé que ustedes tampoco están de acuerdo con que le subsidiemos a esas personas. Yo sé que ustedes tampoco están de acuerdo. Por eso, la mesa de diálogo es para buscar aquellos mecanismos que nos permitan no subsidiar a esas personas y evitar el impacto en las actividades diarias que ustedes sienten ese efecto. Son ejemplos reales que traemos a la mesa para materializar un diálogo. Amigos, no podemos seguir subsidiando a estas personas. Se hablaba de la dolarización. Por supuesto que cada dólar que le entregamos a las manos de un contrabandista para que lo lleve a Perú o a Colombia es desangrar la dolarización, señor presidente. Eso sí tiene que dolernos, porque cada contrabandista que compra el combustible aquí, que carga un camión en el Ecuador y que lo vende a un mejor precio en Colombia o en Perú, se está llevando el dinero de los ecuatorianos y se lo está llevando a costa de las personas más pobres. Es eso lo que no queremos que pase. Y yo estoy seguro que ustedes van a estar de acuerdo conmigo en esto, en que no quieren tampoco que se lleven estas personas el dinero a través del contrabando y mafias. Evidentemente, no queremos que eso suceda para no seguir sacrificando dólares que desangran a nuestra economía, porque son dólares que se van a través de la mafia y el contrabando. Y son dólares que se sacrifican para la inversión social. Se ha dicho, presidente, que la medida no tiene coherencia fiscal. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Esto, dado que muchas veces en conferencias y en charlas que tengo la oportunidad de dar a jóvenes estudiantes se me consultan, me dicen, ¿por qué el déficit fiscal es un problema en el día a día? ¿Cómo podemos explicar esto en el día a día? Bueno, es muy sencillo. Si los ingresos de la familia al fin de mes no alcanzan, ¿qué hacen naturalmente los ecuatorianos? Pedimos dinero. Pedimos dinero a un pariente, pedimos dinero a un primo, pedimos prestado en la tienda, pedimos fiado. Eso es lo que sucede. Y eso también le pasó al Ecuador, que gastaba más de lo que tenía. Y como fue gastando más de lo que tenía, entró a una zona de insostenibilidad fiscal. Porque una cosa es que yo pida dinero un mes para financiar los gastos de mi familia y que al siguiente mes le pague a la persona que le pedí. Pero si al siguiente mes no tengo para pagar y vuelvo a pedir a otra persona y al siguiente mes no tengo para pagar y me endeudo ya con el chulco, pues bueno, quiere decir que algo no estoy haciendo bien. Mis finanzas personales no son sostenibles. Exactamente lo mismo sucede a nivel macrofiscal. El Ecuador ha venido con un déficit fiscal crónico durante los últimos años. En el año 2017, el déficit fiscal alcanzó 6.500 millones de dólares. 6.500 millones de dólares. Es una cifra muy difícil de asimilar porque en el día a día hablamos de dólares, de 100 dólares, de 1.000 dólares. Ya hablar de $1 millón es mucho dinero, pero fueron 6.500 millones de dólares que se los financió ¿cómo? Con deuda. La única forma de financiar ese déficit, si no se corrige el desequilibrio fiscal, es con deuda. Y es por esto, presidente, que esta decisión busca justamente encauzar al país para que en el largo plazo se endeude menos, para que pueda sostener el gasto social y la inversión social. Hay muchas cosas por hacer todavía en el Ecuador. Y sin lugar a dudas, no podemos seguirlas haciendo a punta de deuda. No podemos, presidente. Ya en el año 2015, lo que el Ecuador pagó en el año 2015 por deuda externa fue superior a lo que invirtió en salud y educación. Allí se fracturó la sostenibilidad fiscal, presidente. No puede un país seguir pagando más por deuda de lo que paga y de lo que invierte en salud y educación. Eso no es justo. Eso no es justo porque estamos hipotecando y embargando a nuestros hijos, porque ellos van a tener que afrontar decisiones duras en el futuro.
Es así, presidente. A partir del año 2015, 2016 también, el gasto por subsidio per cápita en el Ecuador fue superior al gasto por inversión en educación y en salud. Es decir, se está subsidiando más a las personas que más tienen, no se corrige un problema y estamos dejando de invertir en salud y educación. Se señalaba también que las leyes fiscales deben ser respetadas. Por supuesto, señor presidente y amigos. La Constitución establece que cada año el presupuesto en educación y en salud tiene que incrementarse en cerca de $500 millones en cada sector hasta alcanzar un nivel establecido en la Constitución. $500 millones, todavía no llegamos a esos techos. Voy terminando, presidente. Si no logramos tener capacidad de recursos para financiar aquello, el camino es la deuda, porque el Ecuador está en zona de déficit. El Ecuador está gastando más de lo que tiene. Y no es justo, presidente, que sigamos subsidiando a esas personas, a las que más tienen, a esas mafias y a esos contrabandistas que desangran la economía del Ecuador a cambio de la salud y de la educación de nuestros hijos, de las personas más pobres, porque son las personas más pobres aquellas que utilizan la educación y la salud pública. Se han planteado varias cosas aquí, presidente. En honor al tiempo voy a ir cerrando. Creo que hay algunas que nosotros podemos acoger en términos de análisis de las leyes. Usted mismo lo ha señalado, pero el Ecuador hoy se merece un espacio de paz para discutir eso de manera inmediata. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un país con igualdad es un país con igualdad de género. Hasta ahora no hemos escuchado una voz de una mujer, entonces me encantaría dar la palabra a Miriam Cisneros. Por favor, ¿dónde está? Allá está. Y después cerramos, como hemos dicho, terminamos con esta parte de la mesa y tendríamos 15 minutos de recesos. Hay ya propuestas, elementos sobre la mesa y las dos partes tienen que analizarlas. Miriam. No, está allá. Después. Porque si no tengo que volver. Alituta, ñawpapunda, napanata monani, tukui kai warmiguna shutibi, presidente Lenín Moreno, shuk saludota hapipay. En primer lugar, quiero darles un saludo cordial al señor presidente Lenín Moreno. Como mujer amazónica, en nombre de todas las mujeres amazónicas, quiero decirles que hemos venido desde la selva caminando, dejando a nuestros hijos en la casa, dejando nuestros quehaceres en la casa, porque pensando en un Estado digno y soberano, queremos que el Estado ecuatoriano responda a las necesidades de los pueblos y nacionalidades del Ecuador cuando hablamos de un Estado plurinacional. Cuando Estado somos nosotros, no somos consultados justamente. Eso nos duele. Cuando nos tratan de que los pueblos indígenas y los campesinos somos pobres. Me da mucha pena cuando tengan que hablar de pobreza, cuando los pueblos indígenas que labramos en el campo, trabajamos, que cultivamos, que damos de alimentar a la ciudad, nos tengan que tratar de esa manera. Nosotros hemos venido con un objetivo, señor presidente. Pedimos la derogatoria del decreto 883 porque estamos siendo afectados, estamos siendo violentados. Yo como madre, como esposa, como hija, me duele, he llorado. He pasado 13 días en la calle sin comer, dejando a mi hijo. No sé quién sabe si nuestros hijos están comiendo. Me duele en el alma cuando nuestros pequeños han tenido que entregar sus vidas ahogándose con bombas lacrimógenas. Han muerto nuestros hermanos. Eso quiere decir que nuestro presidente nos manda a atacar con hombres armados. Cuando nosotros hemos venido con una lucha pacífica, señor presidente,
¿Qué es lo que está pasando en un Estado plurinacional? Cuando tengamos que hablar de desarrollo, cuando nuestros territorios donde nosotros vivimos por cientos de años están siendo explotados, están siendo concesionados, entregando a nuevos bloques petroleros. Eso sí, verdaderamente nos afecta. Por eso también, como mujeres amazónicas, hemos venido a decirte, señor presidente, que pongas en zapatos de nosotros y que pongas en la conciencia de nosotros y pedirte que todo lo que está pasando en el Ecuador, tienes que de corazón hacerlo nuestro pedido. Y pedir también que nuestros hermanos que están en la cárcel sean liberados, porque la lucha no es solo para los pueblos indígenas, sino para todo el Ecuador. Y pedir también que nuestros dirigentes no sigan siendo perseguidos después de todo lo que está pasando en el Ecuador. Yo no me siento sola, porque la lucha ha sido justa de todos los pueblos ecuatorianos, mestizos, campesinos, negros, afros, pueblos indígenas, sectores sociales, todos hemos unido con una sola voz. Entonces eso pido, que por favor nos escuches. Yo como mujer pido. Se me han secado las lágrimas de tanto estar llorando por nuestros hijos que han dejado sus vidas en la calle. Nuestras mujeres que han tenido que sufrir los atropellos, los golpes de las policías y de los militares. Ayer justamente estuvimos en la Casa de la Cultura. No nos tuvieron compasión, señor presidente. ¿Acaso no te duele cuando sus hijos tengamos que estar en la calle gritando y cuando tengas que ordenar a hombres armados que nos vengan a enfrentar, a mujeres, a jóvenes, quienes estamos luchando por una vida justa, reclamando nuestros derechos, porque esta patria tiene que ser digna y soberana, señor presidente? Eso vine a decirle como mujer amazónica, que en su conciencia quede todos los hermanos caídos en esta lucha. Muchas gracias. Muchísimas gracias, compañera. Como hemos dicho, 15 minutos de receso, por favor. Habrá 2 salas para si se quieren reunir las dos partes para discutir los puntos. Espacio dispuesto por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia.